Bienvenidos todos. Quiero compartir una palabra de continuación. Hace 8 días les prometí que íbamos a hablar hoy acerca de las características de un pastor conforme al corazón de Dios. Y hoy lo vamos a hacer, y no hay un pasaje más especial para hablar del pastor que el Salmo 23. Así que voy a invitarles a que allí en nuestros hogares cada uno abra la Biblia en el Salmo 23 y vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bueno, yo quiero estar compartiendo acerca de cómo debe ser un pastor, cómo debe ser un líder que cuida ovejas, cómo debe ser el siervo de Dios que ha sido llamado para predicar y para cuidar las ovejas. Lo primero es que me llama la atención, esta es una oración del rey David, dedicada a Jehová, a nuestro papá Yahweh. Y él comienza diciendo en la palabra: Jehová es mi pastor. Y de ahí en adelante, todo el capítulo, todo el Salmo 23 comienza a mostrar las características de Dios como pastor. Es decir, de aquí en adelante vamos a encontrar varios atributos, varias características del Señor que nos permiten encontrar la forma de ser un pastor conforme al corazón de Dios. Y este pasaje comienza diciendo, bueno, yo voy a hablar de 9 aspectos o características de un pastor conforme al corazón de Dios. Y comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Y la primera característica que hay de Dios es: y nada me faltará. Es decir, el pastor tiene una tarea, y ese es el primer punto, es que la tarea del pastor es cuidar que nada le falte a las ovejas, descubriendo que Dios es nuestro pastor y que nada en nuestra vida nos hará falta si Dios es mi pastor. Entonces, si nosotros queremos hacer la tarea de pastorear y cuidar las ovejas, si queremos hacer la tarea de pastorear una barca de 12 discípulos, si queremos hacer la tarea de evangelizar, de ir a ganar las almas para el Señor, debemos entender las funciones que debemos tener cada uno de nosotros. Y la primera de ellas es asegurarnos que a nuestros discípulos, que a nuestras ovejas que Dios nos ha regalado en el rebaño, que esas ovejas que estamos cuidando del Señor, nada les falte. Esa es la primera tarea, estar muy pendiente que no les falte nada a nuestros discípulos. Así que si tú tienes una barca, si tú tienes un grupo que comenzaste a cuidar, que ya comenzaste a llamar, tú tienes que asegurarte que a esos discípulos no les haga falta nada. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. O sea, la primera función del líder de una barca es asegurarse que los que tiene en su barca
tengan todas las cosas necesarias para tener una vida plena, a nivel matrimonial, a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel emocional, en todas las áreas, a nivel espiritual, que no le falte su Biblia, que pueda estar haciendo su devocional diario, que esa persona tenga una buena relación en su matrimonio. Entonces esa es nuestra tarea. Por eso el Señor no nos permitió hacer barcas de más de 12, porque 12 personas es un grupo suficiente para mantener al pastor ocupado todo el tiempo en cuidar a sus discípulos. Así que debe ser una comunión diaria, una relación diaria con las personas a las que le compartimos la palabra de Dios. La segunda característica está en el versículo 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces la segunda característica de un buen pastor es asegurarse de estarle dando buen alimento a sus ovejas. Es asegurarse que sus ovejas están recibiendo un alimento sano, un alimento que no les hace daño, un alimento que los cuida, los fortalece y los levanta. Debemos estar cuidando que no esté viniendo a alimentarlo alguien por fuera del redil. La Biblia dice que el que no entra por la puerta del redil, ese es ladrón y salteador. O sea, no debes estar recibiendo alimento espiritual de otra persona que no sea tu cuidador, tu pastor, el que Dios ha puesto para cuidarte a ti. Y tú como pastor, como líder de tu barca, debes estar asegurándote que esta persona, este discípulo, esta ovejita, no esté siendo contaminado con las acechanzas del enemigo, del ladrón y del salteador, que termina siendo una palabra recibida por fuera de lo que Dios está trayendo a las ovejas. Hace que la ovejita esté poniendo atención en otro lugar. Hace que la ovejita se sienta insegura. Hace que ese discípulo no sepa a quién obedecer. Porque cuando uno tiene tantas fuentes de información para la alimentación de las ovejas, es muy probable que una de esas fuentes de alimentación esté trayendo algo contaminado y puede estar haciendo daño al corazón de ese discípulo. Por eso el líder debe asegurarse que sus discípulos están recibiendo palabra. Por eso el líder no debe dejar de hacer su barca. Debe preparar muy bien la palabra que les va a llevar a la barca. Debe orar y pedirle: Señor, esta es la palabra que tú quieres que hoy reciban mis discípulos, Señor. Esa es la palabra que tú quieres que hoy reciba mi equipo, Señor. Y debe estar orando por esa palabra y traer una palabra fresca. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, no hay nada mejor que tener las ovejas en un lugar donde estén comiendo bien y donde estén engordando bien y donde estén creciendo bien. Amén. Tercera característica de un buen pastor está en el versículo 3. Dice: confortará mi alma. Esa es otra función del pastor, confortar el alma de las ovejas, de los discípulos. O sea, es el buen pastor debe estar animando continuamente a sus discípulos, trayéndoles aliento. Si el discípulo por alguna razón está pasando por un momento de crisis, de pronto a nivel familiar, a nivel de la identidad, a nivel de los hijos, a nivel de las finanzas, a nivel de la salud, esa persona probablemente entre en una etapa de desaliento, de desánimo, de decaimiento, también muy peligroso, porque este es el mal de nuestro siglo. Por eso muchas personas terminan suicidándose, porque viene desánimo a sus vidas, pierden la razón de vivir y en ese momento las personas acuden al suicidio.
Por eso el pastor, el buen pastor, debe estar animando y alentando y dándole una razón de vivir a las ovejas. Debe estar motivándolas continuamente, debe estar alentando su alma, debe estar trayendo cosas nuevas, razones para vivir, debe estar motivando y animando al discípulo. Entonces, especialmente cuando los discípulos están en depresión o están caídos o desanimados, ojo, pastores, debemos estar pendientes. Tú te vas a dar cuenta, porque la persona comienza a actuar de manera diferente, porque la persona tiene un tiempo de se mete en sí misma y no comparte, porque la persona no quiere arreglarse, porque la persona no quiere bañarse, porque no vuelve a poner la cara en el chat del Zoom, del lugar con donde nos estamos comunicando. De pronto ya comienza a dejar de asistir o comienza a mandar mensajes desobligantes o de tristeza o de desaliento. Debemos estar, pastores, alerta, para inmediatamente acudir con una palabra de ánimo, para mandarle un detalle, para animarla a que se levante en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estar orando continuamente para que Dios les dé una razón para vivir. Eso es lo que significa confortará mi alma. Y eso es lo que hace Dios. Trae nuevas fuerzas a mi alma, nuevas razones para vivir. En el siguiente pasaje, en el mismo versículo 3, está la cuarta enseñanza. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otra característica que debe tener un buen pastor es que el buen pastor debe cuidar que sus discípulos no estén haciendo cosas ilícitas. Debe cuidar que sus discípulos no estén haciendo cosas que desagradan a Dios. Por eso dice, me guiará por sendas de justicia, o sea, de rectitud, de integridad. Ahora, un pastor no puede dar de lo que no tiene. El apóstol Pedro, por eso le dijo a aquel hombre que estaba a la puerta de la hermosa, del templo de la hermosa, le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. O sea, se exige primeramente que el pastor, que el que está cuidando las ovejas, esté teniendo una vida íntegra. Debe ser el primero que se revisa. El hombre que está cuidando las ovejas debe ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, debe estar casado, no puede estar viviendo en unión libre, no puede estar haciendo discípulos si no está él siendo ejemplo. El hombre irreprensible es marido de una sola mujer, que gobierna bien su casa, que tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no cuida su casa, ¿cómo podrá cuidar de la obra de Dios? No un neófito, porque de pronto puede llegar a envanecerse, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que no sea avaro, amante del dinero, que no sea una persona que está teniendo infidelidad, que es una persona recta, que no dice vulgaridades, que ya cambió su manera de hablar. Si tú quieres que tus discípulos y tus hijos sean personas irreprensibles, el primero tienes que ser tú. No esperes que tus hijos hagan o digan o sean como tú no eres. Inevitablemente los discípulos, los hijos, reproducirán la imagen y el modelo de su pastor, de su líder. Amén. ¿Qué dice el quinto punto? El quinto punto se encuentra en el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, otra característica del buen pastor
es que el buen pastor, el líder, el buen líder que está haciendo la tarea, siempre acompaña a sus discípulos. Nunca los deja solos. Él siempre está conectado con ellos. Siempre los está llamando. Y aquí lo que dice la palabra es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, un buen pastor acompaña sus ovejas. Y por eso el Señor es el modelo. Y Él dijo: yo me voy, pero enviaré otro consolador. Y luego les dijo, ratificando que Él iba a estar, les dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el pastor debe cuidar sus ovejas hasta el final. No se puede cuidar las ovejas medio año y después, ay, me cansé, yo sí lo hice con ganas, pero como la gente no me atendía, como la gente no me respondía, como la gente me sacó la chispa, entonces yo dejé de hacerlo. No. No, el pastor va hasta el final. El pastor acompaña siempre, hasta el último día, a sus discípulos. Siempre, aunque sus discípulos salgan de su cobertura, estará pendiente de orar por ellos. Y los acompañará y les mandará un mensaje y estará pendiente de sus discípulos. Porque un pastor jamás olvida que él es padre de una oveja, de un discípulo. Lo mismo que sucede en nuestra vida como padres. Nosotros no podemos traer hijos al mundo y olvidarnos que engendramos, que trajimos. Olvidarnos que concebimos, que somos nosotros los padres espirituales de esas criaturas. No traemos un niño al mundo para dejarlo botado. No traemos y hacemos discípulos para dejarlos botados. El buen pastor cuida sus ovejas hasta el final. Gloria a Dios. Y vamos al sexto punto. Dice allí en el versículo 4 también, en la segunda parte, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí en este sexto punto, el Señor está hablando del equipaje del maletín del pastor. O sea, cuando alguien comienza a pastorear, debe tener en cuenta que deberá incluir en su equipaje dos instrumentos. El primero de ellos es la vara. La vara. ¿Qué función ha tenido la vara a lo largo del cristianismo? ¿Y por qué aquí dice la Biblia: tu vara y tu cayado me infundirán aliento? La vara, que es algo que lleva continuamente en la mano el pastor, en su mano derecha, en su mano izquierda lleva el cayado y obviamente en el morral el resto de cosas de alimento, pero él lleva en su mano derecha su vara. Y la vara es una herramienta que continuamente se tiene que estar usando. Ahora, la vara no es para herir. No, la vara es para corregir. Y la vara, a veces algunas personas en la iglesia han pensado que la vara es para infringir dolor. Y entonces se llevan la vara y es el terror de los hijos en la casa, la vara. Y entonces compran una vara para castigar a sus hijos. Y yo no estoy diciendo que necesariamente esto esté mal. Estoy diciendo es en la forma como se usa la vara. La vara tiene dos funciones. La primera es estar en los lomos de la oveja tocándola continuamente para que no se salga del redil, para que no se salga de la manada, para que esté siempre metida y pegadita al grupo de las ovejas. Si alguna se está quedando, se le toca, solamente es tocar para que rápidamente vuelva y se pegue al grupo. Pero otra función de la vara es proteger de los ataques de los depredadores que vienen a hacer daño al rebaño. Entonces esa vara es la que se usa para castigar al zorro, para castigar al lobo, al león que viene a hacer daño a las ovejas. Y con esa vara al enemigo se le da fuerte para que huya y suelte las ovejas. Pero también está el cayado.
Y el cayado es un bastón largo, como a veces vemos los patriarcas que andan o que salen en imágenes. Es un bastón alto. Y ese bastón tiene dos funciones. La primera de ellas es que el pastor continuamente va golpeando el piso y dando ritmo. Ese golpeo en el piso con el cayado va sonando pa, 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 pa. Ese ritmo mantiene con vida y con actitud las ovejas. Es como si estuviera sonando una canción, como si estuviera sonando una alabanza. Es un ritmo similar al ritmo del corazón que mantiene a la persona activa. Ese ritmo, hace que la oveja sepa que su pastor está cerca. Y la oveja puede estar a 10 metros, a 20 metros del pastor, pero está escuchando el golpe de la vara contra el piso. Perdón, del cayado contra el piso. Y eso que hace el pastor está dándole seguridad a la oveja. ¿Eso qué quiere decir? Que el pastor tiene la tarea de estar animando y dándole ritmo, dándole continuidad al camino de las ovejas. O sea, él tiene que estar siempre allí, pendiente, una llamadita, el mensajito, que no dejen de ver el mensaje del pastor, que no dejen de escuchar la voz del pastor. Eso hace que la oveja se mantenga segura, confiada, porque ese cayado le da el ritmo y hace que se mantenga en continuo camino. Y el cayado también tiene otra función, y es que cuando la oveja cae, ustedes han visto cuando una cucaracha queda con la caparazón hacia abajo y las paticas arriba y que queda pataleando y no se puede voltear. Ustedes han visto el cucarrón que a veces queda también con la caparazón hacia abajo y comienza a mover las paticas y no se puede voltear. Ustedes han visto la tortuga que cuando se voltea queda con la caparazón hacia abajo y las paticas hacia arriba y no se puede voltear. Pues algo parecido sucede con la oveja. Pero la oveja tiene otra particularidad adicional a esos tres animalitos que mencioné. Y es que la oveja nunca se levanta sola cuando se voltea y queda con los pies para arriba. Ni siquiera hace el intento de pararse. Cuando la ovejita queda de esa manera, espera a que el pastor venga y la vuelva a voltear, la agarre con sus brazos y le dé la vuelta. Y una de las funciones que tiene el cayado es que cuando la ovejita está demasiado gordita y no es tan fácil agarrarla y voltearla y ponerla otra vez de pie, entonces el cayado se usa como una palanca para voltear la ovejita y para ponerla nuevamente sobre sus pies. Entonces, esos son herramientas que debe usar el pastor para mantener a sus ovejitas cuidadas y no permitir que se vaya a morir su ovejita o se vaya a asfixiar porque quedó con los pies para arriba y no pudo levantarse. El séptimo punto se encuentra en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esto lo que significa es que el pastor restaura a sus ovejas. O sea, cuando una oveja, cuando un discípulo, por alguna razón ha sido herido o rechazado, o ha caído en pecado y por alguna razón ha sido quitado de su lugar del servicio, eso no se puede quedar ahí para siempre. Uno no puede poner a un discípulo en disciplina eternamente, sino que dice la palabra de Dios allí que el buen pastor, ¿qué hace? Vuelve a poner en restauración al discípulo, a la ovejita. Por eso de allí viene la palabra restaurante.
Y eso es lo que significa: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es, aunque la persona esté desanimada, aunque haya caído, aunque en ese momento esté sin ánimo, esté mal, esté herida, esté ofendida, se sienta menospreciada delante de los demás, el buen pastor deberá proveer la forma para que esa persona sea restaurada. Y no hay una restauración mejor sobre la vida de una persona que volver a ponerles la mesa de intimidad, la mesa de confianza, la mesa de autoridad y de liderazgo delante de todos los que lo menospreciaron, los que lo ofendieron, los que lo hirieron. Entonces nosotros como pastores debemos cuidar que cuando una persona por alguna razón ha caído de su lugar de honor en el liderazgo, nosotros debemos cuidar hasta que esa persona nuevamente sea puesta en el lugar de autoridad y en el equipo que Dios le ha llamado para que forme parte. Amén. Entonces, una función del pastor es restaurar, volver a darle el nivel de autoridad y con la en frente de todos los demás miembros de la barca, del equipo. Y dice el versículo 5, la parte final, dice: unges mi cabeza con aceite. Y esto de lo que está hablando es de la oración y del empoderamiento espiritual que debe hacer el líder, el pastor, sobre sus ovejas. O sea, debemos estar orando todos los días por las ovejas, por los discípulos. Un buen pastor ora por sus ovejas. Un buen pastor está pendiente que las ovejas sean ungidas, llenadas o llenas del Espíritu Santo. Debemos estar pidiendo todos los días que el Espíritu Santo descienda sobre nuestros discípulos, que los unja, que los llene con su fuego. Por eso dice la palabra allí: unges mi cabeza con aceite. Entonces, ora por sus ovejas y las empodera. Y el punto número 9 se encuentra en el versículo 6. Y esto quiero que lo grabemos, porque las primeras ovejas nuestras son nuestros propios hijos, nuestra familia. Escúcheme bien el punto número 9 con el que cierra. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esta frase es una declaración profética. Y nosotros los pastores debemos estar haciendo todo el tiempo declaraciones proféticas sobre nuestras ovejas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros discípulos, sobre las personas que Dios ha puesto para que nosotros cuidemos y pastoreemos. Nosotros debemos estar utilizando palabras de empoderamiento sobre nuestros discípulos proféticamente. En vez de andar diciendo: no, es que ese discípulo no llega, es que eso es un impuntual, eso quién sabe cómo le va a ir, yo creo que con esa persona yo no puedo contar. No, que va, él siempre es peleón, él siempre es grosero, él no hace la tarea, él no trae el devocional. En vez de hacer esas declaraciones negativas, que lo que hacen es atar a los discípulos en maldición, el pastor debe hablar palabras de bendición y declarar esa palabra de fe que se encuentra en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y esa es la forma como debemos hablar de nuestros discípulos. El Señor Jesucristo llamó a 12 de sus discípulos, y dice la Biblia: a los cuales les llamó también apóstoles. Ahora, el apóstol, el título de apóstol, todos los que estamos en la obra de Dios y conocemos la obra de Dios, sabemos que es el rango más alto que se le puede llegar a dar a un discípulo del Señor. El apostolado es el título, el nombre de honra más alto que hay sobre una persona.
Por eso los 12 más cercanos del Señor fueron llamados apóstoles. Por eso el apóstol Pablo también argumenta acerca de su apostolado. El apóstol es el nombre más honroso que puede recibir un líder en la obra de Dios. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo, desde que los llamó cuando todavía eran tan imperfectos, cuando todavía estaban en un proceso, apenas comenzando el proceso, es el primer llamado al liderazgo que hace el Señor. Y de una vez cuando los llama, hace una declaración profética sobre ellos y les llamó apóstoles. Les llamó apóstol a Pedro, que lo iba a negar. Les llamó apóstol a Juan y a Santiago, que eran violentos y que estaban pidiéndole al Señor que hiciera descender fuego del cielo para que consumiera la gente de una ciudad. Le llamó apóstol a Judas, sabiendo el Señor que un día le iba a traicionar y le iba a entregar. Pero el Señor, qué cosa tan tremenda como el Señor nos enseña a declarar bendición sobre nuestros hijos espirituales, sobre nuestros discípulos. Entonces debemos cambiar nuestra manera de hablar acerca de nuestros discípulos. La palabra de Dios dice que son santos los que reciben a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Así que tú podrías hablar de ellos como los santos de Dios. El Señor, aunque tú todavía les sigas escuchando palabras groseras, entonces tú vas a declarar que ellos hablan palabras puras, limpias, santas, sin mancha ni arruga. Que ninguna palabra corrompida sale de sus labios, sino que la que es buena y necesaria para la edificación del pueblo, del cuerpo de Cristo. También debes declarar que son prósperos, aunque hoy no tengan en el bolsillo un peso para venir a la reunión, para ir a la barca, para cubrir sus necesidades. Vas a comenzar a declarar proféticamente que tus discípulos son benditos y que el Señor en la cruz del Calvario llevó la maldición de la ruina para que nosotros fuéramos prósperos. Dice la Biblia, porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Si están mal las circunstancias en el matrimonio, en el hogar, y uno podría decir, no, están a punto de separarse. No se va a decir así. Vas a declarar que ellos estarán juntos hasta que la muerte los separe, y que serán felices y bendecidos y bendecirán a muchos, y que esta prueba que pasan ahora será para bendición a multitudes de matrimonios y de familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Declararás que son discípulos prósperos y fructíferos, que dan fruto en su tiempo y fuera de tiempo. Vas a declarar bendiciones sobre tus discípulos y no mal. El Señor dijo en la palabra, tú hablarás bien y no mal. Mucho menos hablarás mal de tus discípulos, porque el Señor te ha confiado a sus hijitos. Y más vale que des buen reporte de los hijos de Dios. Y más vale que cuides y ames a los hijos de Dios y declares bendiciones sobre ellos. No vaya Dios mismo, que es el dueño de las ovejas, termine quitándote las ovejas por no cuidar sabiamente y por no dar buen reporte de tus ovejas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mis amados, hoy hemos aprendido 9 características de un buen pastor. ¿Y por qué he querido compartir esta palabra? Porque el Señor nos dijo hace 8 días, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y nuestra tarea como siervos de Dios en la iglesia en este momento y siempre es ganar almas, pastorear, cuidar, alimentar los hijos de Dios. Esa es nuestra tarea. Así que si aún no lo habías hecho, tú vas a comenzar a cuidar las ovejas del Señor. Vas a comenzar a ganar las ovejas para el Señor. Vas a comenzar a enviar palabra que traiga salvación
Vas a conformar un equipo de 12 discípulos, de 12 personas. Vas a comenzar a enviarles palabra y tú vas a empoderarte como el pastor de ese rebaño. Pero vas a ejecutar esas 9 características en el trabajo que vas a realizar para cuidar los discípulos del Señor.